Gloria al Señor. Y en esta noche vamos a hablar acerca de esto que estamos viviendo, este proceso que estamos pasando y que vamos a leer, si tienes tu Biblia o si gustas solamente escuchar, en el libro de Romanos, en su capítulo número 12, ¿sí? Romanos, capítulo 12. Bendito sea el Señor para siempre. A su nombre la gloria. Romanos capítulo 12. Dice en los primeros dos versículos: Les suplico pues, hermanos míos, que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Qué hermoso, qué poderoso. Dice el apóstol Pablo a los romanos: presenten sus vidas, presenten todo su ser, ¿verdad? Presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y ayer hablábamos que así como en lo natural estamos cuidándonos, ¿verdad? Estamos lavando las manos, estamos guardando medidas de higiene, de limpieza, en lo físico, debido a esta emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo. Así nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser interior tiene que ser guardado, tenemos que guardar nuestro corazón. Pero hoy el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos hace recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que todo nuestro ser le pertenece a Dios, pero tenemos que recordar un poquito lo que dice el libro de Levítico acerca del altar de Dios, acerca de las ofrendas a Dios. Y Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo y agradable, en una ofrenda de olor fragante, en una ofrenda de adoración, en una ofrenda que el mismo salmista lo menciona cuando él hace una oración de contrición y de arrepentimiento por su pecado, que es el sacrificio que debe ser quemado, el holocausto. Nuestra vida debe ser presentada en una ofrenda de adoración, en una ofrenda de humillación, pero una ofrenda que sea agradable. No es solamente ofrecer por ofrecer, no es solamente el decir pues ya oré o ya leí, ya cumplí, ¿verdad? Llevo mi récord, está bien, llevo ya tanto de oración, bendito sea Dios por ello. No se trata solo de eso, porque si no caeríamos en la religiosidad, y la religiosidad en nada aprovecha a la vida espiritual. Por el contrario, solamente nos ayuda un poco en la conciencia, nos ayuda o nos estorba un poco en el ego. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: presenta tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable, entendiendo que Pablo en el libro de Romanos desarrolla toda una cátedra muy poderosa acerca de la obra de Dios a través de la revelación de la Torá o de la ley de Moisés, y cómo en Jesucristo se va a complementar esa revelación, es decir, la primera parte con la segunda, lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, con la revelación de Cristo, que es la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, y la ley vino por medio de Moisés, dice Juan, capítulo 1. Pero el apóstol Pablo en el libro de Romanos va a tratar todo esto desde una perspectiva de fe y una perspectiva de salvación. Entonces él va a enseñar que la salvación es por la fe, que Abraham tuvo una poderosa revelación y manifestación de la fe en su vida, de tal manera que él mismo es nombrado, ¿verdad?, el padre de la fe. Es conocido como el gran amigo de Dios porque le creyó a Dios, porque caminó con Dios en obediencia, en una fe militante, en una confianza obediente, que en el hebreo es emuná. Pero el apóstol Pablo después desarrolla que vamos a llegar a ser hijos de Dios
después de que trata con ese proceso de santificación, ese proceso de el nuevo nacimiento, la regeneración y cómo es un proceso para poder madurar como hijos de Dios en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. Sin embargo, él va después a caer en cuenta que somos hijos de Dios y que somos guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y por lo tanto nada nos puede separar del amor de Dios, porque somos hijos de Dios, porque somos hechura suya, creados a la imagen y semejanza de Jesucristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, el apóstol Pablo en el capítulo 12 va a centrar su enseñanza en los primeros 2 versículos en nosotros, en ese proceso, en esa responsabilidad tuya y mía directamente de Dios, es decir, una responsabilidad particular donde tu vida tiene que ser presentada, ya no por el pecado, ya lo trabajó capítulos antes, de cómo fuimos perdonados, cómo la sangre de Cristo, cómo Cristo murió, resucitó y esa vida nueva en Cristo me es dada y mis pecados han sido perdonados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, sin embargo la dádiva de Dios es vida y paz en Cristo Jesús. Por lo tanto, no habla de un sacrificio por el pecado. No estamos hablando de hacer méritos propios para salvación, sino más bien Pablo está diciendo, debido a que ya eres salvo, debido a que ya fuiste colocado en una posición distinta de una vida nueva, ahora bien, tu vida debe de ser un sacrificio agradable. No es solamente hacer por hacer. Si tú recuerdas en el libro de Génesis capítulo 4, dice la escritura que los 2 primeros hijos de Adán van a presentar una ofrenda. Y es interesante el relato de la escritura porque las sagradas escrituras, cada palabra tiene un sentido y un lugar muy importante. Si fue colocado ahí, significa que tiene una enseñanza. Y dice ahí en el capítulo 4 que los 2 presentaron un día una ofrenda delante de Dios. Y dice la Biblia que Caín presentó una ofrenda. Sin embargo, la misma narrativa del Génesis capítulo 4 nos menciona que Abel trajo de lo mejor. No solo trajo una ofrenda, sino que trajo de lo mejor de lo que él tenía. De lo mejor de las ovejas, de lo mejor del ganado, de lo que él se dedicaba, él dio lo mejor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender primeramente que a Dios hay que darle lo mejor. No se trata de solo cumplir. Si tú has leído el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías va a hablar acerca de que Israel llegó a un punto donde él cumplía. Llevaba animales, llevaba las ofrendas, él cumplía con los sacrificios. Sin embargo, Israel perdió el sentido del por qué se hacía, ¿verdad? El pueblo de Dios perdió el sentido de la pasión, del amor, de que no solamente era dar por dar, sino que tenía que ser agradable, tenía que ser santo, tenía que ser aceptable. Es decir, que Dios no quería en los animales. En el mismo libro de los Salmos, el Señor menciona que no pide sacrificios porque fuera él comiera toros o porque él fuera a beber la sangre, sino que los sacrificios tienen que ver con un espíritu contrito, un espíritu humillado, un espíritu que sienta una devoción, que tenga una pasión por la presencia, por reconocer que Dios es Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos creó a nosotros. Luego entonces, es importante que entendamos esto. Pablo lo retoma ya dando por hecho que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ha quedado solventado, ha cumplido. El Señor ha dado satisfacción, al Padre por la justicia. Entonces Él ya no estaba demandando animales. Él ya había dado su vida por el pecado. Pero ahora nuestra vida también tenía que ser sacrificada, ya no en la ofrenda de pecado, porque dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Entonces, es Dios, a través de Cristo, que nos acercó, que nos perdonó, que nos limpió, pero ahora nuestra vida debe tener una calidad.
nuestro sacrificio debe valer. Nuestro sacrificio es de adoración. Nuestro sacrificio es de contrición, es de humillación. Por lo tanto, es un sacrificio de obediencia. Por lo tanto, es un sacrificio de consagración. Porque mi vida debe desprender un olor fragante. Debe desprender, sí, un aroma de obediencia, un aroma de adoración al Padre. Y Pablo dice, deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios todo el día, todos los días, continuamente, porque recuerda que en el templo y en el tabernáculo, pero en el templo había un sacrificio continuo. David, que era un adorador, él era un apasionado por Dios, ¿verdad? Y él ¿cómo lo podría decir? Él se gozaba en que Dios fuera adorado. Y no solamente a través de la música, sino a través del sistema cultural que el Padre había determinado. Entonces, había una ofrenda que constantemente tenía que ofrecerse, constantemente. No podía dejar de arder en el altar. Y esa grosura que se quemaba era un olor fragante. Y esta estaba consagrada a nuestro Dios. Nosotros, ahora, quizá no tenemos que flagelarnos, no tenemos que hacer penitencia para poder hallar gracia. Lo que debemos hacer es presentar nuestra vida, no nada más por presentarla, así como Caín, que solamente Caín dijo, bueno, voy a dar una ofrenda, hay que dar ofrenda, demos ofrenda. No, la ofrenda es importante porque habla del corazón, habla de la actitud del corazón. Lo que tú hagas debes hacerlo para Dios, no para los hombres. Lo que tú hagas para el Señor debes hacerlo de lo mejor. Aún la alabanza, aún lo que se hacía, el salmista es muy claro, dice hacedlo bien, tañedlo con júbilo. No le hacemos un favor a Dios. Caín no le hacía un favor a Dios, le retribuía en adoración de lo que el Padre le había bendecido, pero Caín no lo entendió porque Caín llevó una ofrenda, no prestó atención a que fuese agradable, no prestó atención a que realmente el Padre lo recibiera con afecto, que lo recibiera de una manera grata. No, él dijo, bueno, ahí está la ofrenda. Sin embargo, la actitud de Abel es totalmente distinta porque él se preocupó por llevar de lo mejor, de lo más gordo, dice específicamente la traducción Reina Valera. Entonces dice que llevó de lo más gordo, de lo primero y de lo mejor. Recuerda, Dios es merecedor de lo mejor. Tú y yo no le podemos dar algo que Él no tenga. Él es dueño de todo. Él es dueño de la plata. Él nos dio la vida. Él nos dio toda la familia, la existencia, la bendición en tu trabajo, la bendición en el ministerio, la bendición en tu casa, proviene de Dios. Por lo tanto, a Dios no lo podemos sorprender con algo que le podamos dar. Pero algo que sí a Dios realmente le sorprende es recibir un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón que reconozca que Él verdaderamente es Dios. Y Pablo lo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y esta ofrenda de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo no es otra cosa sino una responsabilidad diaria, donde nuestra batalla es grande todos los días. Lo comentábamos el día de ayer, no por estar encerrados estamos exentos de pecar, eso es terrible, porque nuestro ser, nuestra carne, que batalla contra nosotros, esa inclinación perversa hacia lo malo, ¿verdad? Aunque estemos encerrados, nos va a tentar, va a querer provocar a nuestra concupiscencia para dar a luz al pecado en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en las palabras, en la convivencia cotidiana y aún en nuestros sueños. Es algo terrible. Por eso debemos de presentar voluntariamente. Debemos nosotros de subir a ese altar.
Ya no tenemos que hacerlo en un altar de piedra, como fue el caso de Isaac, que Dios demanda a Abraham un sacrificio de adoración y de obediencia absoluta, en donde él mismo va a sacrificar a su hijo, y que Dios lo impide porque Dios no quería un sacrificio humano, él quería el sacrificio del corazón, la adoración que Abraham le podía dar por medio de su obediencia, por medio de la humillación delante de Dios, de decirle: tú eres Dios y tú mereces lo mejor, tú mereces todo, todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, es el Señor el que ahora nos demanda a nosotros subir a un altar. ¿Y cuál es ese altar? Es la vida misma, a través de luchas, a través de pruebas, a través de circunstancias, ¿verdad? Cada día, dice el apóstol, somos muertos. Cada día somos contados como ovejas de matadero. Bien por la persecución que a veces, como hijos de Dios, por causa del Evangelio tenemos en nuestra familia, en el trabajo, con nuestros vecinos, en nuestra nación. Sin embargo, también estamos entendiendo que es porque somos sacrificios vivos delante de Dios. Dios ya no quiere, ¿verdad?, un animal. Dios quiere un sacrificio de nosotros, de nuestra vida. Aleluya. Dios quiere que nuestro corazón le glorifique. A su nombre sea toda la gloria, sea toda la honra, toda la alabanza para siempre.